también resultados, con Renato Campos, que es analista de Admiral Markets. Renato, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Renato, no sé si nos puedes escuchar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Gusto, ¿cómo te va? Igualmente, bueno, te quería preguntar por cómo podíamos esperar esta semana en Wall Street y en los mercados financieros en general, teniendo en cuenta que el próximo jueves conocemos el dato de inflación. Lo que se espera, por lo que he podido ojear, pues es que la inflación en términos generales baje, es decir, el IPC general baje del 8,3 a en torno al 8%, pero que suba la subyacente. ¿Qué podría significar esto para los mercados financieros, para las bolsas, en el caso de que eso se cumpla? Y otra de las cuestiones que te quiero hacer, por supuesto, es si consideras que se van a cumplir esas expectativas, porque muchas veces hemos visto que, sobre todo en los últimos meses, no se ha cumplido mucho con las estimaciones de Wall Street. Sí, bien, luego de conocer el reporte de empleo este día viernes pasado, el cual sumó una menor cantidad de puestos desocupados en Estados Unidos, las expectativas por conocer una mayor alza de tasas en Estados Unidos aumenta hasta un 70, un 65% considerablemente, y por supuesto el mercado se mantiene muy pendiente a lo que tú mencionabas, al reporte de inflación que vamos a conocer este día jueves. Precisamente la inflación, a partir por supuesto de una menor tasa de desocupación y un aumento en los asalariados, puede significar que la presión en los precios continúe. Y aquí es donde la diferencia entre los precios subyacentes que tú señalabas precisamente parece zanjar la idea de que no tan solo, por supuesto, el aumento de los valores de las materias primas puede estar causando el encarecimiento de los productos, sino que también, por supuesto, desde otros puntos de vista del mercado y la economía americana. Por ende, todo parece zanjar que el posible y próximo reporte de inflación podría estar ligeramente por sobre las expectativas o muy similares a los datos anteriores entregados recientemente el pasado mes, por lo cual la posibilidad de tener una presión mayor en los precios durante el último trimestre de este año y una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos o que se extienda en el tiempo puede ser precisamente una de las consecuencias que el mercado esté anticipando y motivo por el cual también las acciones en Estados Unidos caían al término de la semana pasada y comenzamos una nueva semana ligeramente negativa o al menos en terreno rojo como lo estamos revisando en esta oportunidad. Otra de las cuestiones que van a estar desde luego en el punto de mira de los inversores esta semana, Renato, van a ser los resultados financieros, porque ya vamos a conocer, por ejemplo, el miércoles cuentas de Pepsi y luego un poquito más tarde en la semana tendremos ya el pistoletazo de salida del sector bancario con las cuentas de JP Morgan y Wells Fargo. Hoy leía, por ejemplo, que la agencia Bloomberg se hacía eco de una encuesta que, bueno, pues aseguraba que el 60% de los encuestados creían que el S&P 500 iba a seguir cayendo tras esta temporada de resultados. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué resultados nos pueden presentar las compañías en esta temporada del tercer trimestre? Precisamente en los resultados comenzamos a ver una gran probabilidad de tener una contracción importante y esto es lo que podría socavar finalmente el rendimiento de las acciones en general en Estados Unidos. La perspectiva, como lo hemos señalado y lo comentábamos la semana pasada, sigue siendo negativa sobre los índices en Estados Unidos y sobre las compañías, sobre todo en ciertos sectores que son cíclicos que parecen no tener un repunte interesante durante el segundo y tercer trimestre. Hemos señalado, por supuesto, que los resultados durante el primer y segundo trimestre comenzaban a mostrar ciertos daños importantes, sobre todo en la cantidad de suscripciones en algunos de estos productos y por supuesto la demanda en general y las ganancias por acción. Por lo cual tenemos que entender que este tercer trimestre y cuarto trimestre de este año podrían ser puntos de inflexión sobre los beneficios corporativos y con ello, como lo mencionábamos anteriormente, generar una reversión mucho mayor en los selectivos americanos y con ende una imagen mucho más empobrecida de la economía americana como lo estamos revisando al día de hoy. Bueno, y ya por último, Renato, ya como último apunte te quería preguntar por pues ese premio Nobel de Economía que le han otorgado a Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal, por su trabajo sobre las crisis financieras y sobre el papel de los bancos, sobre todo en las crisis financieras. ¿Qué te parece que ha hecho Ben Bernanke por el conocimiento de todos sobre el papel de estos bancos en las crisis? La verdad que es bien interesante que le hayan dado el premio Nobel de Economía de 2022, teniendo en cuenta, por supuesto, que no logró, en algún minuto, y esto es una opinión absolutamente personal, no logró anticipar una de las grandes crisis financieras, un daño sistemático, por supuesto, a la economía americana en su minuto, y llama, por supuesto, la atención, en donde los productos que se utilizaron durante muchos años, posteriormente al 2008, siguen causando daños a la economía americana y por supuesto las medidas llevadas a cabo parecen no tener las soluciones inmediatas o bien las soluciones esperadas para poder revertir condiciones negativas sobre la economía mundial y por supuesto sobre la primera economía del mundo.
Por ende, llama la atención. Sin duda que tal vez es un tema político el que ha resuelto finalmente entregar este premio Nobel, tal vez buscando entregar confianza a lo que la Reserva Federal de Estados Unidos está llevando a cabo el día de hoy, a partir, por supuesto, de los QE entregados al inicio de la pandemia y luego posteriormente al periodo de restricción monetaria y el camino que pueda llevar a futuro. Muy probablemente se busque finalmente dar un espaldarazo a lo que la Fed está haciendo, entendiendo que Ben Bernanke fue el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y por supuesto previo a la comandancia de Janet Yellen y actualmente del presidente Jerome Powell. Bueno, muy interesante lo que nos cuentas, Renato Campos, analista de Admiral Markets. Muchísimas gracias. Que tenga buena jornada, Marta. Gracias.